¿Empiezo nomás? Muy bien, compañeras y compañeros, muy buenas noches a todos y a todas. Esta es una nueva versión de nuestro programa Populares y Soberanas número 152, versión 2024, que se edita y se transmite por las redes cada 15 días. Hoy día estamos nuevamente junto con nuestra querida amiga y compañera y camarada Verónica Molina, y nuestro compañero Carlos Torres, quien ya, según nos acaba de contar fuera de cámara, que ya terminó y dio su examen, no, terminó su doctorado, ¿no? Y está esperando la fecha para defender su tesis. Luego nos podría hablar algo de su tesis, sería interesante, ¿no? Pero bueno, han sucedido muchas cosas en estos No dos... vamos a quemar, no vamos a quemar no vamos a Exacto, quemar el pan en el, ¿cómo es? Antes de exacto, ponerlo en el horno. exactamente. Ento- Entonces, compañeros y compañeras, decíamos que tenemos una semana, unos 15 días bastante agitados. Bueno, el presidente Gabriel Boric de viaje, abrazándose con Zelensky, para variar. Eh, la situación política nacional sigue un ritmo, yo diría, relativamente pausado. No hay grandes novedades. Eh, Esta es la impresión que yo tengo, ¿no? No hay nada, digamos, que refleje algún inicio, intento de cambio de la correlación de fuerza. Está la derecha intentando resolver sus propios problemas sin lograr profundizar en un proyecto alternativo. Eso es importante decirlo. O sea, la derecha, la división de la derecha hoy día entre la derecha tradicional pinochetista y la derecha ultraderechista pinochetista también, está conflictuada, ¿no? Y eso es algo innegable. Pasan la semana, pasan los días y no se logra visualizar, ellos no logran visualizar un proyecto, una propuesta que les permita salir de ese empantanamiento, ¿no? Y enfrentar, porque esa es su idea, las próximas elecciones municipales, y no solamente las elecciones municipales, sino que las elecciones presidenciales, donde pretenden ganar, por supuesto. En ese sentido, hay un elemento también interesante que ocurrió en Europa, digamos, con la elección del Parlamento Europeo, donde los partidos, digamos, de cada país que integra la Unión Europea postulan candidatos a esa Asamblea General, que entre otras cosas define los recursos, ¿ah? Eso es importante. Define a dónde van a ir los recursos que provienen de los impuestos que van a una suerte de bolsa, ¿no? Que se reparte. Pero lo interesante, o lo más que interesante, lo novedoso, o quizás no tan novedoso, es que la ultraderecha ganó un tremendo espacio y se ha configurado, por lo menos en algunos países, Francia, por ejemplo, un nuevo escenario político que augura, en todo caso, con algunas semanas de anticipación a las elecciones, el triunfo de la ultraderecha, ojo. Pero luego vamos a hablar de eso también, que es el segundo tema. Y el tercer tema dice relación con, según mi opinión, con la aparición un poco todavía subterránea de algunas propuestas alternativas para superar la crisis, ¿no? Luego vamos a hablar de eso, que es un tema un poquito hostil, ¿no? Que está recién empezando a dibujarse. ¿M? Básicamente por el hecho de que apareció, lo digo de partida, apareció un documento, ¿no? Que se llama, que lo tengo, lo he leído con atención, que se llama Manifiesto del Socialismo Democrático, un documento de 9 páginas que pretende enfrentar la crisis política, ¿no? Ojo, enfrentar la crisis política, con algunas ideas, podemos hablarlo en algún momento, invitar a alguien quizás incluso de ese sector para que nos explique finalmente cuáles son las ideas centrales que tiene. Pero es un inicio de un sector para resolver la crisis política, ojo, ¿ah? O sea, hay un sector que ya dice que hay una crisis política y que hay que enfrentarla. Los otros sectores, digamos, mediatizan la crisis política, etcétera, etcétera. Bueno, y hay un cuarto tema, ¿no? Que siempre nos trae muy claramente la compañera y con muchos antecedentes la compañera Verónica, que es el tema de los movimientos sociales. Yo, la verdad es que
hay un repliegue todavía, hay un reflujo, no se nota, digamos, una actividad que uno pueda preanunciar un resurgimiento del movimiento popular o lo que hoy día se denomina movimientos sociales, ¿no? Así que yo quisiera empezar con la compañera Verónica, que nos entregue su visión de lo que está pasando en movimientos sociales y luego abrir la polémica acerca de los temas con los cuales yo he introducido, ¿no? Este programa número 151. Compañera Verónica, Muchas gracias. Quiero saludar a Raúl Acevedo, detrás de los micrófonos, detrás de la cámara y agradecerle que nos pueda brindar su trabajo para que podamos estar al aire. Hoy día fue un día bien bueno para los movimientos sociales porque hay causas que nos unen y hoy día fue el Día de la Solidaridad con Palestina. Se hicieron varias actividades, las universidades se dedicaron algunos minutos y también eh, en un par de tomas y en lugares sindicales también, de un minuto, unos minutos para recordar la situación de Palestina. Nosotros recordemos que ya llevan 38.000 mártires asesinados, hay media de 10.000 desaparecidos que se deben contar de acuerdo a la guerra como asesinados también, pero como están desaparecidos, no están en la contabilidad. De esos 8.000, de los 38.000, 8.000 son niños, 10.000 mujeres. La situación es muy crítica porque la propuesta que se hizo eh, del cese al fuego hace 3 semanas, que contó con la venia de Hamas, no fue aceptada por el Estado sionista de Israel, porque ellos plantean en realidad lo que plantean siempre es la desaparición total de la franja, de la habitabilidad palestina en ese lugar, es sacarlos de ahí. Entonces no se vislumbra por ningún lado que haya algún cambio en eso, así que nosotros como movimientos sociales lo que nos quedaba es seguir solidarizando con el pueblo palestino y realizar diversas actividades para visibilizar porque la gente olvida. Pasan los meses y como que la gente se acostumbra a la guerra, pero no suena distinto esta guerra, que también es terrible, la otra entre Rusia y Ucrania, porque la sentimos más cercana por una causa de la cual Chile ha sido, primero porque aquí en Chile está la colonia más grande de palestinos, y segundo porque siempre nosotros como organización y movimiento hemos estado muy sensibles a la situación de Palestina, porque ya son 78 años de catástrofe. Eso primero comentarles. En segundo lugar, comentarles que se apreció al principio con mucho interés, pero se ha ido desinflando un poquito el tema del ofrecimiento a los movimientos sociales para que pudieran llevar candidatos eh, a concejales, alcaldías y a gobernadores por parte de una alianza que se formalizó hace poco, que ya venía antes actuando, que era del movimiento Chile Sigue en Contra, donde está el Partido Humanista, que ya tiene su legalidad en Santiago y en otra provincia, del Partido Igualdad, que no tiene la legalización en Santiago, pero en las regiones del sur, del Partido Populares, que era un grupo de comunes más un grupo de independientes del Frente Amplio, que servirían, que tienen la legalidad y servirían como pacto electoral para que los otros movimientos que están formando partidos políticos, como el Partido Popular de la Metropolitana de Pobladores y otros como el Partido Transformar, como el Partido Solidaridad, que son distintos esfuerzos de partidos políticos que han intentado comenzar un proceso de legalidad, pero no lo han obtenido todavía, de llevar candidatos. Pero la verdad es que nosotros hubiésemos pensado que iba a haber harto entusiasmo de parte de los movimientos sociales, iban a decir, ya, íbamos a colocar a nuestro candidato. No fue así. Primero apreciar que tal vez hay una desconfianza de los movimientos sociales hacia los partidos políticos por por las últimas elecciones que hubo, pero también hay una creencia que en este momento, en la situación actual, los independientes no tendrían tanta posibilidad como fue el escenario en que los independientes tuvieron durante el proceso constituyente. Recuerden que la lista del pueblo y varios otros independientes lograron
eran mayoría, digamos, en ese espacio político. Nos llamó la atención el hecho, y lo comento porque o debiera ser que hoy día no se ve que el sentir que los movimientos sociales confíen que los partidos políticos van a llevar esas demandas, las van a colocar. Entonces pareciera que por ahí hay una especie de desconfianza de mirar, pero el tema no ha surgido con el entusiasmo que se hubiese esperado. Y lo otro es que también hay una suerte de, digamos, de desesperanza de parte de los movimientos sociales, porque cada vez está más difícil conseguir ni siquiera una interlocución con los poderes del Estado, con la institucionalidad. O sea, antes estaba el hecho de que tú tenías la desconfianza y sabías que tal vez no podías lograr ciertos cambios, influir en ciertas leyes, pero hoy día, cuando se abrió este gobierno con su programa de gobierno, que decía no al extractivismo y un montón de situaciones que para las personas representaban un cambio en las condiciones de vida, ¿m? En la medida que la gente, los movimientos sociales vieron que eso no fue posible y que continúa el extractivismo, continúan las zonas de sacrificio. Hoy día tenemos más de 130 conflictos ambientales en todo Chile y entonces el tema de los pobladores no está resuelto, no hay una interlocución para el drama que cuando comenzó este gobierno se hablaba de 650.000 familias sin casa, el déficit de vivienda y hoy día son 950.000. Entonces, en esa medida pareciera que los movimientos sociales sienten que en todo se está al debe y están como en un repliegue esperando ver qué va a pasar. Sabemos que, pues finalmente decir que sabemos que viene una etapa de elecciones, eh, pero incluso la última elección que hubo de las primarias, en la que ustedes supieron que de 60 comunas, o sea, de 346 comunas, 60 solamente fueron a primaria, lo que habla que los partidos no tenían mucha ganas de discutir. O sea, el 17% de las comunas en Chile se va a resolver quién es el candidato a través de primaria y los demás fueron designados. Y como ustedes saben, participó un 6% del electorado. ¿Qué se quería medir en estas primarias? Uno, ¿cuál era el impacto? Porque estas son las primeras primarias con voto obligatorio, 6%. Ese fue el interés. ¿Qué tal percibía la gente para participar en este proceso el hecho de que hubieran más de 20 alcaldes sometidos a proceso por corrupción y más de 6 por actos impropios como acoso laboral, acoso sexual? ¿Cuál iba a ser el impacto? Finalmente, comprobar algo que ya los politólogos dicen, que en Chile hay en este momento una fatiga electoral. Pareciera que las tres cosas quedaron comprobadas, poca participación, pero finalmente, como se dice, para la derecha resultó victoriosa Renovación Nacional, que fue la que más obtuvo en este proceso alcaldía, 9, 7 en la UDI y 3 Evópoli, donde ganaron estas primarias para alcaldías. Entonces ahí se habla que Renovación Nacional resultó victoriosa. Y del otro lado, los grandes perdedores fueron el socialismo democrático y la DC. Y los grandes ganadores fue el Frente Amplio con el Partido Comunista. Entonces ahora están todos muy esperanzados que eso también tenga un significado en las urnas, pero la verdad es que el desinterés de la gente es muy grande y pudiéramos ver que a pesar de que es un voto obligatorio, no hay tanto entusiasmo para este proceso porque finalmente no se mostraron aquí ni se van a mostrar seguramente proyectos de gobernanza. Proyectos. Chile carece de proyectos en este momento. Ni la derecha tiene un proyecto para enfrentar al gobierno, ni el gobierno tiene claro un proyecto para este periodo. Entonces, también eso se va a notar en los proyectos de... Fíjense que yo leía mucho en la prensa para las primarias que ofrecían los alcaldes, que le decían a su gente, como se llama ahora, oferta programática, no hay que estamos en tiempos de mercado. ¿Cuál era la oferta programática? No. Era hablar simplemente que el otro, el contrincante, no tenía solucionado los problemas de la gente. Y el problema era seguridad. Pero tampoco había una propuesta de seguridad. Entonces, eso es muy llamativo porque vamos a asistir seguramente a una contienda electoral ahora en octubre y los meses previos a un ofertón de supermercado. ¿Qué quieres? Seguridad, yo te voy a dar seguridad. ¿Quieres más luminarias? Te voy a dar más luminarias, pero no hay proyecto.
de gobernanza. Es muy triste eso porque para los movimientos sociales, con tantos años de lucha y demanda, había ahí muchas propuestas en el proceso constituyente primero, muchas propuestas de gobernanzas locales, de poder local de desarrollo, y nada de eso han tomado los candidatos. Nos llama la atención que no se ha aprovechado y parece que se enterró ese proceso junto con el llamado primo, ese inmenso caudal de propuestas muy importantes para el desarrollo local. Eso nos llama mucho la atención a nosotros como movimientos sociales. Eso. Está usted apagado, Eduardo. Eduardo, estás muteado. Su micrófono. Y ahora arregle su Eduardo, micrófono. estás muteado. Eduardo, no escucha además. Eduardo, ¿está usted muteado? Eduardo, No. vamos a tener... Ah, seguramente Raúl lo escucha. ¿Tú no lo puedes desmutear de ahí? Ah, ya. Ah, parece que tiene un problema. Carlitos, ¿Yo? siga usted. Ya, ahora Ahí. sí. No, Ahora no, sí. lo que Por se favor. había ido la imagen, se había ido la imagen del Zoom. Este es un problema administrativo, compañero. Pero bueno, ya lo resolvimos, así que, mira, yo he escuchado, creo que Carlos también, la interesante, el panorama que nos ha pintado de la realidad actual de la compañera Verónica. Así que yo le cedería la palabra a Carlos. Carlos, ¿cuál es tu opinión? ¿Algún aspecto de la coyuntura nacional o internacional que tú creas que es importante que nuestros auditores, oyentes, escuchen, vean? Eh, compañera, compañeros, eh, estoy controlando una tos que tenía por ahí. Eh, mira, yo creo que hay muchas cosas a nivel internacional que podríamos abordar. Sin embargo, me parece que es mucho más apropiado que tratemos de avanzar sobre temas de la contingencia del país, eh, porque a mí mi impresión, mi lectura de lo que está ocurriendo es que contrariamente, no contrariamente, pero un matiz con lo que planteaba Eduardo en los inicios, yo creo que hay cosas que están pasando. El problema es que eh, están pasando a vista y a los oídos de la población. Eh, hay una tendencia a la secretividad de los acuerdos y a tratar de no provocar eh, más crisis dentro de la crisis. Eh, Se reconoció hace unos meses de parte del gobierno, la derecha también lo sostiene, y el centro político, de que hay una crisis institucional, de que hay una crisis del sistema. Y ellos se refieren a la crisis de los partidos políticos y lo que están hablando es de reducir entonces el espectro de organizaciones político-partidarias que participan en las elecciones, de tal modo que en el Congreso no existan la discolidad o los díscolos que eventualmente se transforman eh, en bancadas y pueden torpedear proyectos de uno u otro. Por razones eminentemente, a veces personales, o de su electorado específico, o por la búsqueda de legitimidad individual en la política. Nos hemos percatado que las personas que están en el Parlamento, en una mayoría significativa, adolece de las capacidades para representar no tan solo desde el punto de vista cualitativo los intereses populares o del electorado, sino que también desde el punto de vista cuantitativo, es decir, no logran representar con su accionar a sectores amplios de la sociedad. Eh, entonces, lo que andan buscando, este tipo de solución de mercado, como lo planteó Verónica,
y por arriba además. Es decir, el Ministerio de Vivienda, a través de su gente, que alguna vez estuvieron en el campo popular, pero que hoy día están cooptados y son funcionarios del Ministerio de Vivienda o de alguna de las agencias del Ministerio de Vivienda, están tratando de ir resolviendo los problemas de las personas sin hogar, sin casa, a partir de los planes y de los recursos que obtenga el Estado para negociarlo con las constructoras y se puedan resolver muy lentamente, muy parsimoniosamente, los problemas de vivienda que tiene la población. Aquí no hay, yo diría, secretividad al respecto y el ex senador y ministro Carlos Montes trabaja de manera muy parsimoniosa, sin hacer mucho ruido, tratando de encontrar algunas soluciones, vuelvo a decir, por arriba a los problemas de la población, que quedaron muy de manifiesto ahora con las últimas lluvias, la cantidad de personas que una vez más, una vez más, los sectores populares pagan los costos de la falta de infraestructura vial o de una visión urbanística muy limitada y muy clasista. Los ríos que bajan, por lo general adquieren caudal a medida que desde, desde los desagües eh, se van acumulando y finalmente llegan a los barrios populares, ¿no? Y son los sectores populares los que pagan las consecuencias de una falta de visión urbanística en este país. En cambio, la gente que vive en los sectores de Oriente, de lugares como Santiago, por ejemplo, que es donde se ve, y ahora, bueno, en el sur en esta ocasión también, con mayor gravedad los problemas, tiene que ver con un sentido de clase, esencialmente de clase y de control de la élite de los espacios, de los mejores espacios para vivir. O sea, tampoco es casualidad que los vertederos, como le llaman, ahora le llaman rellenos sanitarios, ¿no? Porque el eufemismo en este país es clave, ¿no? Se disfraza todo. Son rellenos sanitarios, estás desvinculado, estás en situación de calle. No, todo suena, está muy suavizado. Y toda esa realidad que afecta a la población no se resuelve ni desde las entidades estatales ni del gobierno, con muy poca participación de los partidos políticos. O sea, el Parlamento ha hecho muy poco por enfrentar y resolver o apurar leyes de beneficio popular que resuelvan estos problemas. No hay una mayor discusión al respecto. Ellos están ocupados en la derecha de torpedear al gobierno y el gobierno de defenderse de la derecha y de pelear entre sí. Entonces, estamos viendo, en mi opinión, un tipo de indolencia política que tiene que ver con las características del sistema para enfrentar a estos problemas. O sea, yo no estoy tan seguro que la derecha tenga tantos problemas y no tenga proyectos, o que los sectores del centro político, que yo denominaría centro izquierda, desde la democracia cristiana hasta el PC, eh, tienen sus proyectos. El problema es que los proyectos que tienen no tienen asidero y no tienen llegada a la población. De más en más, los partidos políticos han ido avanzando en la hidroponización de su representación social. Es decir, son realmente hidropónicos. Pueden crecer en cualquier parte colgados con un gotario y crecen porque con ese gotario le resuelven algunos problemitas a la gente. Entonces, hay una política clientelar para enfrentar los problemas de la población. No se recogen la opinión de la gente, no se democratiza la palabra, ni las posibilidades de que la gente participe. Nos contaba ahí Verónica una vez más de que ahora entonces independientes, no, los independientes son molestosos, entonces no van a ir en las listas, no van a representar distritos, no van a representar electorado, no van a representar intereses populares, porque no está en el mandato
de los partidos políticos, y si le hacen caso omiso, el enfrentar rápidamente los problemas de la población. Todos los partidos, yo rara vez, más bien, escucho en el debate que los partidos estén preocupados por los problemas de las personas. Los partidos están preocupados por lo que dijo tal o cual, por responderle al otro. O sea, a Matei realmente sería una lástima, no tan solo porque es derecha, sino que porque los niveles de ignorancia de esta mujer son tan grandes que dan vergüenza, acusando que la ultraizquierda, para ello la ultraizquierda del PC, el Partido Comunista, son responsables de la inmigración masiva y de los actos delictuales, entre otros, y que haya aumentado la violencia en Chile, porque con su accionar político han debilitado las instituciones del Estado. Entonces la violencia, la criminalidad, el narcotráfico se aprovechan de esa debilidad del Estado causada por la ultraizquierda, entre paréntesis, entre comillas. O sea, un análisis bien acantinflado de esta señora, que la verdad que no hay por dónde buscarle la punta o la hebra, al punto que el senador Núñez la llamó a terreno, le dijo, bueno, que entrega la información que ella tiene, pues si no se transforma en cómplice de las afirmaciones, que es algo muy grave. Entonces, yo creo que la derecha está de lo más contenta, a pesar de que hubo poca participación en las primarias, porque no ven en el centro político una perspectiva de proyecto o de candidato, una perspectiva clara, y menos en la izquierda extraparlamentaria, ¿no? De la que nos mencionaba eh, Verónica. O sea, yo diría que distinguiendo el hecho de que no está la represión brutal de la dictadura, del punto de vista político, el campo popular está peor que durante la dictadura, peor que después del golpe de Estado. O sea, hubo un proyecto, había una intención de resolver y de enfrentar los problemas más acuciantes de la población. Hoy día eso no existe, no está dentro de las necesidades que uno pueda escuchar en el discurso, en la narrativa, en el relato, como llaman muchos, de los partidos políticos, ni de derecha ni de centro. O sea, la disputa es más ideológica, además, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a ganar esta alcaldía? ¿Cuántos concejales vamos a sacar? Esa es la disputa. La disputa no está, incluso en términos pragmáticos, por decir, bueno, estas son las necesidades de vivienda para resolver los problemas que vive hacinada, amontonada, o en las laderas de las quebradas, o en las orillas, a las orillas de los ríos o de los caminos, bueno, trabajemos en conjunto. No es de preocupación de la derecha, jamás lo ha sido, jamás lo ha sido. Entonces, ahora, con respecto a que a la derecha que tenga más proyectos, más proyectos, más o menos, mire, la derecha siempre ha tenido una ultraderecha. No nos olvidemos de Fontmaré, no nos olvidemos de los sectores de Jorge Prats en los años 60, no nos olvidemos de Patria y Libertad y los comandos Rolando Matus, no nos olvidemos de Avanzada Nacional durante la dictadura. Entonces, que ahora aparezcan otros con otro nombre, bueno, ahora están liderados por, entre comillas, los alemanes, ¿no? Los Kaiser y los Kast, que tienen ¿no? Que representan a los sectores más fanáticos de derecha, que se entroncan y emparentan con los proyectos de la derecha europea. Entonces, yo diría que los peligros son reales si es que eh, desde el campo popular no se construye una propuesta que le ponga contención a la derechización del centro político. O sea, que hay una derechización galopante, tanto desde el gobierno, bueno, esencialmente desde el gobierno. Existe prácticamente una competencia por quién se mueve más a la derecha o quién logra mejores acuerdos con los sectores de derecha o quién puede dialogar con la derecha. ¿Quiénes son los interlocutores válidos para dialogar con la derecha? En lugar de enfrentar los problemas más acuciosos de la gente, activar leyes que puedan ayudar en esa dirección y lograr, por último, que por la vía de la solución de los problemas más acuciantes de la población, recuperar simpatía electoral en los sectores populares. Ahora, queda de manifiesto
con estas, estas elecciones truchas, eh, que participó el 6% del electorado, una vez más, que la legitimidad del sistema y los partidos políticos por extensión está en el piso, está en el suelo. La gente, la población ya cree, no cree lícitamente en los partidos políticos porque, lo hemos conversado vastamente, los partidos políticos no se ocupan de los problemas de las personas. ¿Para qué votamos por los partidos políticos? Si no se están ocupando de los problemas de la gente, no están enfrentando los problemas de la gente y se centran en las querellas. Vuelvo al punto de quién saca mayores concejales, quién logró mayor cantidad de votos, quién tiene mayor cantidad de militantes, si el Partido Comunista, el Partido de la Gente o la UDI. Em, entonces, eh, estamos, eh, yo conversaba con una compañera del comité local del Partido Comunista de San Fernando. Eh, y ella está por trabajar con los sectores populares, organizaciones sociales, para ir enfrentando los problemas que tienen las personas. Personas que tienen problemas de movilidad, que no pueden ir a un consultorio porque tienen problemas de movilidad, porque están enfermos. Bueno, y hay nadie que se preocupa de eso. Entonces, ella ha organizado una campaña para ir resolviendo los problemas de las personas que necesitan remedio, que tienen problemas de movilidad, que no pueden cruzar porque se han anegado los caminos y resolver ese asunto. Bueno, su jefe del comité local le dijo, bueno, ¿y cuántos votos vas a sacar de ahí para la próxima elección que estás malgastando tu tiempo en resolver problemas si no sabemos cuántos votos vas a sacar de esa gente, ¿no? Es decir, todo se mide hasta el partido de izquierda en cuántos votos vamos a sacar en las próximas elecciones. Entonces, no hay un proyecto definitivamente, de promover la justicia social, porque no estamos en tiempo de promover el socialismo ni la revolución, pues compañero. Entonces, por lo menos promovamos la justicia social. Oye, me parece interesante los elementos que ha planteado Carlos y Verónica. Pero mira, lo hemos planteado Carlos y Verónica muchas veces en nuestro programa. Aquí hay una crisis política en Chile, ¿no? Y para hacerlo como resumen, esta crisis política genera, cuestiona la legitimidad del sistema político, ¿no? Y que se trasunta en desconfianza, en que la gente no le cree a los partidos, no le cree a los políticos, eh, digamos, se aleja además de la política, que es un objetivo también que tiene la derecha, también le sirve a la derecha eso. Entonces, crisis política, legitimidad cuestionada y estabilidad económica en duda, que es lo que a la gran burguesía le preocupa. No sé si estamos de acuerdo en eso. Esos tres componentes que lo hemos visto varias veces en nuestro programa, ¿no? ¿Tienes No, no duda? estamos de acuerdo, no estamos en todo de acuerdo, compañero. Ya, perfecto, pero déjeme, La derecha no tiene problemas con la estabilidad económica. Eso para lo que lo piense y lo elabore, el del asunto de la estabilidad económica. Ellos la tienen, si ellos no tienen problema de estabilidad económica. no, El no, no, problema a ver, es su tasa de ganancia, es su tasa de ganancia, no es la no, estabilidad económica, es su tasa de ganancia. no, 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 a ver. Puede ser, digamos, como te dijera, un factor, pero efectivamente lo que la derecha y lo que los empresarios, los grandes empresarios han planteado es precisamente, ¿no? Esta falta, ¿no? de las reglas claras que ellos dicen. Eso es lo que han dicho. ¿Y por qué eso? Porque Exacto, porque esa inestabilidad ellos la resuelven. ¿Cómo resuelven la inestabilidad la gran burguesía y los dueños del capital? Diciendo, oiga, esto tiene que estar ordenado, tiene que haber un pacto en la sociedad chilena que asegure la tasa de ganancia, que es lo que tú estás diciendo. Pero eso tiene una raíz, ¿no? Que es la crisis política. Esta crisis política, ¿desde cuándo que se manifiesta? ¿Ya? Del año 2019, la rebelión popular, ¿no? El factor que desencadena la rebelión popular es la crisis política, ¿no? Fíjate tú que nosotros lo hemos analizado acá, pero lo podemos volver a repetir. En la época de la crisis de la rebelión popular no fue la época de mayor crisis económica. No estaba el Producto Interno Bruto en el suelo. No había una cesantía galopante. Lo que había era abuso, abuso en todas las reglas, corrupción.
¿no? Y eso fue el detonante, o sea, un tema de crisis política, de ilegitimidad del modelo. Y ese problema de la ilegitimidad del modelo no se ha resuelto. Y eso es lo que tiene preocupada a la derecha, ¿no? ¿Por qué no solamente la tiene preocupada, sino que la tiene dividida, ¿no? Porque hay una ultraderecha, ¿no? Que surgió, ¿no? Al calor de responder a estas demandas diciendo, señores, aquí menos democracia, más represión, más militarización. Así se resuelve la crisis, según la ultraderecha. Y la derecha tradicional, que también es pinochetista, dice, no, no, señor, aquí nosotros tenemos que apelar un poco a lo que fue el gobierno y por eso que hoy día lo ponen como héroe, al gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Hay que promover la inversión, hay que promover los acuerdos, ¿no? Esa es la derecha que tiene su contradicción con la derecha, la ultraderecha, en términos de cómo se resuelve la crisis política, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros decimos, oye, ¿tiene proyecto o no tiene proyecto la derecha? Claro que tiene proyecto, más neoliberalismo, etcétera, pero eso no resuelve el problema, no resuelve el problema de la gobernabilidad, del nuevo orden, para decirlo en términos concretos. O sea, hay que generar un nuevo orden y ese nuevo orden hoy día está en disputa, ¿no? Ese es el tema. Por lo tanto, esto de que, oye, la derecha tiene proyecto. No, si tiene su proyecto el neoliberalismo, pero eso ya no le resuelve los problemas de legitimidad. Ese es el tema. La legitimidad, lo vuelvo a repetir, la legitimidad que se inició con la rebelión popular no ha sido resuelta. Y eso es un tema político. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día? ¿No? La izquierda, ¿qué pasa con la izquierda? La izquierda tiene digamos, dos sectores, ¿no? La izquierda que está en el gobierno, ¿no? Y hay un sector de la izquierda que está en el gobierno, por eso yo partí diciendo en mi introducción eso, hay un sector que es el que fundó la Concertación de Partidos por la Democracia en el año 1989-90. Ese sector está diciendo hoy día, ¿no? Señores, tenemos un problema, ¿no? La concertación, no es posible revivir la concertación. No están dadas las condiciones, a pesar que le tira loa, etcétera, etcétera, a los mejores 30 años, pero finalmente dice, no, no, ahí no está el problema. Ese sector, ese sector de la centro izquierda o la centro centro, pero más ligado hacia la izquierda, que forma parte del gobierno y que se identifica con sectores del Partido Socialista de Chile, que hoy día se pone democrático, ¿no? Ese sector está diciendo, tenemos urgencia de levantar un proyecto, no un programa, no, un proyecto, ¿no? Y apela al hecho de que, de que en Chile la izquierda tuvo proyecto y hoy día no tiene. Y por lo tanto, ¿qué es lo que busca ese sector? Empieza a vislumbrar, empieza a despejar, a decir, bueno, ¿cuáles son los componentes de ese proyecto? Entonces, rescata el elemento, por ejemplo, del salario, rescata elementos que ellos llaman universales. ¿Cuáles son? La salud, la educación, la vivienda, la jubilación. Ese sector dice, señores, estos son nuestros temas por donde hay que afirmarse. Pero el problema está que cuando hay que enfrentar la crisis política, se queda corto, po, ¿no? Se queda corto porque no apela, digamos, o más bien dicho, solo apela a la democracia representativa en lo sustancial. Y la democracia representativa está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque la gente no cree, no participa y se aleja de la política, ¿no? Entonces, ese sector está planteando eso. Y ese sector, al final de cuentas, ¿qué es lo que está planteando estratégicamente? Su diferenciación con el Frente Amplio, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros somos los socialdemócratas, ¿no? No lo dicen no solo del Frente Amplio, no somos nosotros los socialdemócratas. Y nosotros tenemos una historia universal, ¿no? Incluso apelan a Carlitos Marx, ¿no? Sin hablar de la lucha de clases, sin hablar del socialismo, ¿no? Y dicen, sí, el socialismo, no es que nosotros queramos el socialismo, no, no, pero queremos un pacto, y lo dicen en su última parte, queremos un pacto social en Chile, un nuevo pacto social, ¿no? Donde amigos y enemigos nos juntemos para resolver los problemas de Chile. Esa es la propuesta estratégica que están construyendo, ¿no? Y eso es lo que está en el centro de su quehacer. La derecha no la tiene. La derecha dice, sí, más neoliberalismo, ¿no? Y la ultraderecha, sí, militarización, etcétera. Y la izquierda nuestra está callada, po. La izquierda nuestra está tratando de formar partidos pequeños, pero no tiene proyecto, ¿no? No ha vislumbrado eso que hemos dicho muchas veces nosotros.
Bueno, cuál es el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de sociedad? ¿Es el socialismo del siglo XX, el socialismo del siglo XXI que se le llamó, o es una propuesta distinta de revolución democrático-popular? ¿No? Esos son los temas, pero esta izquierda no está en ese debate. Esa es mi opinión y la de muchos, entre paréntesis. Bueno, eso es lo que yo quería aclarar. Camaradas. Oh, Oye, yo eso quería no agregar sos. algo porque tiene relación. Algunos análisis que han salido a partir de las elecciones del Parlamento Europeo, algunos análisis para todo el mundo, para las realidades latinoamericanas y europeas, de que los centros políticos y estos proyectos socialdemócratas están perdiendo mucho espacio de poder, de institucionalización de poder, de participar directamente en las políticas y en las dinámicas. Como hablaste tú al principio, en las elecciones del Parlamento Europeo triunfó la ultraderecha y la derecha y el centro político tuvo muy poca capacidad. Incluso en Francia y en Bélgica tuvieron que reformular los gobiernos a partir de estas derrotas electorales, porque la ultraderecha hoy día está avanzando, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y en realidad no es tiempo de guerra fría, pero se habla mucho que nos estamos acercando mucho a una bipolaridad, como que los centros y estas propuestas de los grandes consensos y los grandes acuerdos están prácticamente fuera de tener un protagonismo importante y más bien la ultraderecha con su propuesta de restricción de libertad, de restricción de los beneficios económicos en pro de los crecimientos de las economías mundiales y la economía de los países. Y por otro lado, todos estos grupos eh, que parecían que iban a tener un gran auge, como los partidos verdes, los partidos que plantean estos temas ecologistas, salieron derrotados en el Parlamento Europeo y en general en las elecciones últimas que ha habido en América Latina, se ha planteado mucho este tema de que estamos realmente a la desaparición de un rol protagónico de los centros políticos, porque quien está en la ultraderecha está presionando por cada vez hacerse más de poder para realizar sus políticas en todo el mundo, y por otra parte los partidos piensen que, por ejemplo, recién logró cuánto de los 720 escaños de la Unión Europea, 35 pertenecen a la izquierda, 35 escaños solamente, y el resto son todos de la ultraderecha y de la derecha. Entonces yo creo que este es un fenómeno también que nos llega a nosotros como país, por eso sale este documento hace poco del socialismo democrático, de la democracia cristiana como muy afectada porque le fue mal en estas elecciones, planteando que su gran error fue irse hacia la izquierda y al Frente Amplio porque se desdibujó su proyecto demócrata cristiano, su proyecto de sociedad que ellos planteaban, pero a la vez otros demócratas cristianos planteaban, bueno, es que era la única posibilidad de ser parte del proyecto actual, de participar, porque si no, ellos entre la pelea entre CAS, en definitiva, la derecha ultra y la derecha representada por Renovación Nacional y el Pacto Chile Vamos, y por otra parte que ellos llaman muy de izquierda el Frente Amplio y el Partido Comunista, prácticamente ellos quedaban fuera si no se sumaban a ser parte de este gobierno, a ser parte de las políticas. Entonces yo creo que este es un fenómeno que hay que mirarlo y dedicarle un tiempo de reflexión. ¿Qué está pasando con estos proyectos del centro de la socialdemocracia que perdieron tan feo en el Parlamento Europeo y que están perdiendo mucho también en las elecciones en los otros países? Mira, es solamente un Eh, antecedente antes de darle la palabra a Carlos. Mira, en Francia ustedes saben, van a haber elecciones dentro de algunas semanas más. Se han posicionado tres fuerzas, ¿ah? La fuerza de derecha con mucha presión y con mucha vitalidad, por así decirlo, que augura que lo más probable es que en Francia la primera ministro sea Marine Le Pen, de ultraderecha. Eso en Francia no es extraño, ¿no? La Constitución establece la posibilidad de que en este caso el Parlamento nombre un primer ministro distinto del presidente. El presidente es electo, digamos, por mayoría de votación universal, por así decirlo. Y eso ha ocurrido en Francia en los últimos 30 años, no es nada extraño. Igual el presidente sigue teniendo poder, el presidente es el que nombra, digamos, el que está a cargo de la política exterior, el tema de la defensa, etcétera. Pero se han constituido tres bloques en Francia. El bloque de la ultraderecha, que seguramente todos dicen que va a ganar, el bloque de centro, que es el bloque de Macron, muy debilitado, y un bloque de izquierda que se acaba de conformar, que se llama Frente Popular, que, que no es alianza
no es la alianza del Frente Popular de la, digamos, de la tercera internacional reformada, ¿no? De los frentes populares amplios, de alianza entre la burguesía y el proletariado. No, no, aquí son partidos de izquierda, ¿no? Partidos de izquierda y progresistas, pero no hay partidos de derecha, ¿no? No hay partidos de centro, no es la confluencia esa. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy día en Francia, y claro, es un elemento interesante porque eh, algunos dicen, bueno, eso es lo que hay que hacer en Chile, y ya hay sectores que dicen, bueno, todos contra la derecha, ¿no? Bueno, abre un tema de debate, ¿no? Sin lugar a duda. Carlos. Em, sí, no, es peligroso, ciertamente. Habría que profundizar más en las razones por este fortalecimiento de la derecha en Europa, en algunos países de Europa, como en algunos países de América Latina. Pero no nos olvidemos que en México ganó una candidata continuadora de las políticas de López Obrador, casi con un 70%, ¿no? En primera vuelta. Y así, hay otros países, bueno, la situación de Colombia complicada para Petro, pero no tanto para Lucho Arce, aunque también se están comiendo entre ellos en Bolivia. Entonces, el panorama yo no lo veo tan fatalista. A mí me da la impresión, ahora, ha habido una respuesta muy interesante en Europa, especialmente en Francia, en Francia, en el país en el cual los inmigrantes, incluidos jugadores de fútbol que provienen de los barrios periféricos de París o de las grandes ciudades y que son hoy día connotadas figuras, le están llamando a votar contra la derecha y a oponerse a las políticas de la derecha en público. O sea, Kylian Mbappé, que es una de las estrellas ahora, está llamando a la gente a manifestarse contra la derecha. Entonces, también eso está provocando un cisma dentro de la sociedad eh, que tiene características distintas, yo diría, en cada país, ¿no? Eh, Producto de las, normalmente de las diferencias en el desarrollo económico, en la participación en la OTAN o en la guerra de Ucrania, se han generado bastantes crisis nacionales que me da la impresión que son dinámicas distintas. No quiero negar que hay un viraje hacia la derecha en general. Me da la impresión que no es tan masivo en toda Europa, sino que en los países que más conocemos, tal vez. Eh, y las fuerzas progresistas y de izquierda, una vez más después de la caída del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética, se quedaron sin proyecto. Y hay un comentario con respecto a lo que planteaba Eduardo. Yo creo que acá lo que está planteando el socialismo democrático es un programa, no un proyecto. No está planteándose un proyecto alternativo a lo existente, sino que algún programa para mitigar algunos problemas, para enfrentar algunos problemas, pero no es un proyecto alternativo. Entonces, yo cuando hablo de proyectos, yo por lo menos si hablo de proyectos, estaría hablando de un proyecto alternativo al existente. Ellos están hablando de un programa para minimizar los efectos del modelo existente, ¿no? Del modelo actual en el socialismo democrático. Y eso me parece que ocurre en todos los partidos de gobierno. En el campo popular, la izquierda extraparlamentaria, donde podría haber, o se podría desarrollar o construir un proyecto alternativo, tampoco están dadas las condiciones de madurez política y de madurez ideológica para desarrollar un proyecto alternativo, que es una discusión que estamos abriendo con unos compañeros. em, Acerca de la necesidad de pensar en un nuevo proyecto paradigmático. eh, lo he mencionado yo alguna vez, pero solamente en el título y subtítulo, eh, que supere la brutalidad inherente al capitalismo y las debilidades y vacíos del socialismo, que se construya por encima de paradigmas que fueron inaugurados en otro tiempo de la historia e incluso en otras regiones del planeta, y que en el caso de América Latina
han provocado más problemas que soluciones a la población latinoamericana. Entonces, y apelar a experiencias que también ha tenido su referencia en Europa, como la Comuna de París o la República Socialista de Marmaduke y Grove, ¿verdad? Intento, o el gobierno de Salvador Allende de participación popular. Eh, es decir, plantearse más que hacia dónde vamos, qué sistema capitalista, socialista, comunista, socialdemócrata se va a construir. Tal vez pensar más que nada en un programa, como se acordó alguna vez en el sur de Chile, en Concepción, durante el gobierno del compañero Allende, el programa del pueblo, ¿no? El programa de la sociedad. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que, más que lo que quiere, qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Y la verdad es que lo que necesita el pueblo de Chile, si esta derecha cavernaria, reaccionaria que existe acá, no fuese tan oligárquica, criminal y coñete, como han dicho por ahí, aquí hay Rentista, plata, ¿eh? rentista te digo, esta derecha. Claro, de rentista. Aquí alcanzaría la plata para que los sectores populares estuviesen mejor y ellos pudiesen dormir tranquilos. El problema es que esta vocación internacional, motivada por la globalización, lo está llevando a una carrera en la cual no van a ganar, porque la derecha económica chilena lo que necesita es certidumbre o certezas jurídicas, más que nada para seguir acumulando y exportar capitales. ¿Cuándo se había visto, decía mi abuela, o habíase visto, que los grupos empresariales chilenos tienen inversiones en toda la región latinoamericana y algunos, como los madereros y las celulosas, han comprado incluso plantas en Norteamérica? O sea, esa plata, ese dinero es una acumulación endógena, es una acumulación que se produjo en Chile con los altos niveles de superexplotación y el extractivismo desde los medios naturales, de los bienes comunes, hasta del trabajo. Yo sostengo, no tiene esto una característica científica muy clara, pero que aquí en este país el capital le saca doble plusvalía al mundo del trabajo. Le saca una plusvalía por el trabajo en su fase inicial y le saca plusvalía en lo que son el crédito y el consumo. Sobre el dinero que ya está plusvalizado, el salario ya plusvalizado, la derecha por la vía del, de la especulación financiera le hace tarjeta de crédito, le saca otra cuota de capital al mundo del trabajo por el cual no recibe el trabajador nada a cambio. Hay un margen en el consumo, en las finanzas, en las tarjetas de crédito, que se llevan sin mover un dedo. Eso ahí sí que lo hacen sin mover un dedo. Solamente. Entonces, esa derecha que porta y se ubica en el resto de América Latina, lo que quiere son certezas para seguir desarrollando su modelo y poder participar en la globalización que, ojo, está siendo cuestionada en la actualidad en muchos lugares y capitales del mundo. Y en cambio, en este país, todavía andan corriendo porque todos quieren batir el récord de que qué gobierno activa más acuerdos y tratados de libre comercio que el anterior. Este país, esta es la economía más abierta del mundo. Pero tú no te puedes traer un plátano por el aeropuerto ni una bolsita de maní, ¿verdad?
o no puedes traerte un teléfono celular o algo porque ahí sí te cae todo el rigor de la ley. En cambio, a quienes sin producir nada en Chile, el capital especulativo en el cual se especializó Piñera, que el otro día le hicieron un homenaje, Piñera es el paradigma del capital especulativo en Chile, no productivo. Y eso es lo que hoy día está en crisis, porque es Exactamente. plata, entre comillas, es plata de papel, no es plata de productos, es plata producida por la especulación, por esa doble plusvalía que le sacan al mundo del trabajo, a los hombres y mujeres de este país. Entonces, para mí, y por lo menos, ese es el debate. Yo no estoy tan preocupado por el avance de la derecha. La derecha avanza cuando el campo popular, la izquierda, no logra unificar una propuesta, no logra movilizarse en función de los intereses de las mayorías, que son el mundo, las hombres y mujeres de trabajo. Ahí es cuando avanza la derecha. Cuando la izquierda no tiene una política clara sobre seguridad en Chile y sobre inmigración, la derecha capitanea, la derecha comanda, porque no hay una Oye, política. oye, Carlos, eh, ahora tú has dicho algo que merece un poco darle una vuelta, porque tú has dicho que el problema de la crisis es producto, ¿no?, del capital especulativo. Eso fue lo que te escuché, ¿ya? Sí, sí, Claro, entonces ahí tenemos un matiz que hay que ya, seguirle dando vuelta, digamos, ¿no? claro, claro. Porque efectivamente yo por lo menos digo que ese es un factor de la crisis, de las repercusiones de la crisis en términos de la economía o de las causas, ¿no?, de la crisis en relación a la economía, pero el tema principal es la crisis política, ¿ah? Esta crisis Ah, sí, 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 sí. No, que- sí, no, no, por las eso te dos digo. existen. Las dos Exactamente, claro, conviven. porque hay ciertamente, ¿no? Y en esto del capital especulativo, fíjate que es un tema bien esponjoso, ¿ah? Es bien jabonoso, porque hay capital especulativo, el caso Piñera es el más, digamos, paradigmático, pero hay otros que son menos, igual son especulativos, pero por ejemplo, el grupo Falabella, claro, tiene banco, etcétera, pero tiene retail, ¿no? O sea, forma parte de la circulación de la mercancía. Ya, entonces, no es necesariamente capital especulativo. Usan el capital especulativo, usan el capital para generar, ¿no es cierto?, empresas que forman parte de la circulación de la mercancía. Y por otro lado, tenemos una parte de la burguesía que tiene capital no especulativo, pues, que es el que tú has señalado, ¿no? Los que compran bancos en el exterior, los que instalan, digamos, empresas, digamos, en Uruguay, ¿no? La empresa, digamos, de papel, ¿no? De construcción de papel, ¿no? De fábricas de papel, Sí, de celulosa, celulosa, de la celulosa, celulosa. de celulosa, o que instalan empresas de celulosa en otras partes del mundo. Y ese no es capital especulativo. Entonces, ojo, es bien, digamos, jabonoso, como yo digo, el tema. Es mucho más diverso, por así decirlo. Es como diverso el tema cuando uno dice, oye, pero ¿cuál es la característica de la economía chilena? El neoliberalismo. Claro, el neoliberalismo, pero el capital neoliberal, pero hay capitalismo de Estado en Chile, ¿no? Hay capitalismo de Estado, no cabe duda, ¿no? Hay pequeña producción agrícola, hay 250.000 Pero, familias. pero tú me, Pero escucha, pero tú me déjame, interrumpiste, pero tú me interrumpiste. interrúmpame, Dale. compañero. No, no hay problema, que déjame terminar Está con la bien. idea y me pueden. No, o sea, lo que te quiero decir es que la formación social chilena está mucho más compleja. No, no basta decir, en mi opinión, no es que tú lo hayas dicho, pero no basta decir que estamos en un sistema capitalista neoliberal, porque hay sectores de la economía chilena que no son neoliberales, ¿no? Hay propiedad del Estado, ¿no? Hay, digamos, cooperativa, hay pequeña producción agrícola, 250.000 productores agrícolas, grupos familiares, que según el propio Boric en su cuenta dice que esos sectores son los que dan alimento a Chile. O sea, figúrate, han tenido que pasar cuántos años para darse cuenta de eso, ¿ah? Que esos son los que producen el alimento en Chile. Entonces, el tema, ¿no es cierto? Hay que seguirlo, obviamente profundizando porque es complejo,
pero yo, por eso, esa era la introducción que te quería hacer. Disculpa, Carlos, por favor, Ah, y Verónica, es que Verónica. ahora comprenderás que tengo mis años y ahora me quebraste la línea de reflexión. Ya, Pero, pues, yo cortito y termino. No, si yo no digo que sea solamente la crisis en Chile y en el capitalismo, es múltiple. Se dan distintos reglones. El- La acumulación y construcción de capital en Chile se ha dado esencialmente por la neoliberalización de la economía, cuando se privatizó todo, y, y queda muy poco de capitalismo de Estado. Sí, eso ¿cómo? hay que desmenuzarlo bien. Queda poco capitalismo de Estado en Chile. Eso hay que desmenuzarlo bien. Pero es el capital especulativo, que antes también le llamaban capital golondrina, el que entra, ¿no? Sale, agarra y se va, o agarra desde acá y se va, y va a otros países. Pero eso es lo que está en crisis, porque es verdad lo que tú dices. Los productores agrícolas, porque hay dos líneas de producción agrícola, ¿no? La de los agronegocios, que efectivamente producen para la exportación, Exportación, claro, de ¿ya? viña sobre todo. Viña y frutícola, ¿eh? Exacto, Palteros. sí. eh, Pero es verdad lo que recordó Boris el otro día, porque eso no es nuevo, es que los productores nacionales alimentan las ferias, Las Vegas, esencialmente, y en algunos supermercados en Chile. El resto Exacto. sale todo. El resto sale todo. Ahora, ¿por qué yo hablo del capital especulativo? Ese no es capital especulativo, el de los viejos, de los 250.000 productores agrícolas No, pues, o de los agronegocios. También especulan, pero ellos producen. Hay capital productivo, hay lo mismo que algunas pequeñas mineras, algunas pequeñas forestales. Pero lo que está en crisis es la acumulación, porque una industria es una pirámide, pues. Es como la industria de papel, ¿no? Esta pirámide en la cual el capital especulativo va metiendo, alguien le va metiendo monedas por abajo y va saliendo por arriba, ¿verdad? Por la cúspide. Y eso es lo que está, la tasa de ganancia de allí es donde, la que está el problema. Porque tú hablas del holding Falabella, pero eso también es capital especulativo. Ellos no producen la ropa que venden, ni los zapatos que venden. No se produce nada en Chile. No es productivo, entonces no hay valor agregado en nada, porque todo se importa, todo se trae de cualquier parte, menos de Chile. Entonces, en la crisis de acumulación está más que nada en el capital especulativo, porque tengo entendido, se lo voy a consultar a Claudio Lara, él ha hecho un trabajo sobre el capital financiero y el rol que juega el capital especulativo en Chile. No lo ha publicado todavía. Eh, Creo que Chile es el que tiene las tasas más altas de las tarjetas de crédito la en el tasa de mundo, interés, las tasas de de interés. interés. Sí, Claro, claro. la tasa de interés anual, o mensual o anual, como quieras ponerla. Y Como es la que, y 25%, bueno. claro, y son los que menos pagan por los préstamos, las platas que salen de las AFP, pues. Porque todos estos son alimentados por los fondos de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Es allí donde ellos reciben liquidez fresca y a muy bajo interés. Y ahí es donde Oye, está, por allí anda la línea de la segunda plusvalía. Es todo. Me callo y no hablo más hasta el sí, próximo no, se programa. puede seguir hablando, puede seguir hablando. Yo quería agregar algo, enlazando este tema con el tema del proyecto, proyecto país, proyecto sociedad. Mira, llama mucho la atención que en el programa de este gobierno y también en todos los programas de los gobiernos de la concertación, se hablaba de la capacidad de darle valor agregado a las materias primas que nosotros tenemos. Y la verdad es que eso tiene que ver con Proyecto de País porque solamente queda siempre en el papel y, no, lo muestra la industrialización y el tema que se va a hacer con el litio. No hay capacidad de dar valor agregado a lo que nosotros producimos. Y nadie ha dado respuesta a ese tema en relación a que crear políticas para poder desarrollarlo. Aquí no hay una política de industrialización. Nosotros somos un país preeminentemente de servicios. Entonces, cuando hablamos de proyecto país, tiene que haber una mirada sobre este tema. Tiene que haber un proyecto para cómo en el Chile de los siguientes 50 años va a haber un proceso que implique crear industrialización para darle valor agregado a las materias primas,
porque al final lo que hacemos es mandar las cosas a China y de China compramos todo. Y lo Eh, segundo es que hay un tema muy interesante que el otro día había una charla de unos economistas y hablaban que no era posible pensar el desarrollo sin una política extractivista, pero al extractivismo había que agregarle la palabra ecológico, porque cuando nosotros, toda economía necesariamente tiene que ser extractivista, decir, pero este extractivismo tiene que tener un apellido ecológico, respetando el medio ambiente, respetando las comunidades. Y cuando yo nombré los 130 conflictos ambientales que hay en Chile, a lo menos un tercio tiene que ver con eso, como el extractivismo no ha respetado en el norte las mineras, en el sur las forestales, los desarrollos propios de cada economía local. Entonces, pensar en un proyecto de país sin tener respuesta a estos temas, la verdad es que yo veo que es imposible, porque significa pensar en un país solamente desde el punto de vista de las instituciones, si es que no se transforma realmente la economía, las formaciones sociales productivas. Entonces, es una tarea eh, de ahondar en estos temas, como cuando hablan de hacer un proyecto para este país, cómo dan respuesta a esos temas que son tan importantes para el desarrollo económico. Porque si no, seguimos haciendo que el neoliberalismo sea un neoliberalismo, como dicen, que reparta lo que queda debajo de la mesa, que sea más integrado, que sea ecológico, y en realidad eso no existe porque son contradicciones muy profundas. Pero yo en todos los documentos que he visto, o énfasis de que se trata de una sociedad o de un proyecto de sociedad para este país, no se incluyen los temas económicos, por una deformación o por una incapacidad de tener respuesta o por falta de estudio respecto al tema, por una falta de madurez política. Y un segundo problema en el cual yo creo que debe estar en desarrollo es el tema cultural, porque nosotros hemos perdido la batalla cultural cuando el neoliberalismo llega a las personas de tal manera que las personas solo piensan en el consumo. Si alguien, por ejemplo, en la encuesta de felicidad en Chile, decía que una gran parte de la población no se sentía feliz porque no tenía las cosas que necesitaba para ser feliz. ¿Qué necesita para ser feliz? El autito, la casa propia, el auto, la casa en la playa, la segunda vivienda. La gente si no tiene eso no se considera feliz. Entonces, en ese término también, nosotros tenemos mucho que decir respecto a esta colectivización, respecto a que la gente sienta que estos son proyectos colectivos de sociedad, porque realmente en eso los proyectos políticos están muy al debe, de cómo dar respuesta a ese tema cultural, ideológico. Bueno, Oye, Gramsci dice que Gramsci en su estudio decía que en esta época estamos en el interregno, que es la época en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo está inmaduro todavía para hacer propuestas de desarrollo. y donde surgen los monstruos, Además, en esa época. Oye, y, mire, te- y tenemos todos esos factores. Te voy a interrumpir. Ahora me toca a mí. Es que hay una cosita ahí en lo que dijo Verónica, en lo sí, que sí, dijo no, Verónica, eh, que es la siguiente. A, a los inversionistas y empresarios chilenos les sale mucho más barato importar productos terminados de China o de cualquier país asiático y distribuirlos y ganar especulativamente con la distribución, y la venta y todo esto, que producir en Chile. Y no tienen que lidiar con sindicatos, ni con las regulaciones del Estado, ni con el trabajo infantil, ni con el medio ambiente, ni con las necesidades de las mujeres, de las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces ellos prefieren comprar afuera de Chile en lugar de producir en Chile por, además, la, la, el tamaño del mercado nacional, que no les da la utilidad que ellos requieren para poder justificar su inversión en el país y solamente trabajan en los sectores estratégicos de la economía que le dan grandes ganancias por el volumen. Y ahí volvemos a lo que tú mencionabas, la minería, los forestales, la salmonera y otras parecidas. Pero no van a invertir, sino es que no lo van a hacer. Y el Estado que lo podría hacer, y el Estado empresario que retomara lo que había sido en la historia, tendría que hacer algo que nadie quiere hacer, por estos chauvinismos tan marginales, provincianos,
que existen, no se recoge la idea de que la única forma de agregarle valor a lo que se produce es estableciendo relaciones de complementariedad con las economías regionales, con los países vecinos. Es la única manera, porque el transporte está más cerca, la mano de obra es similar, el idioma no hay que etiquetar en 3 o 4 idiomas porque se etiqueta en castellano, las vías de transporte de mercadería son mucho más expeditas. Todo eso se puede planificar. Para que estos países como el nuestro puedan dar un salto estratégico en la economía, tiene que establecer una relación de complementariedad con las economías de los países vecinos. Y así sucesivamente. Pero acá, como estamos todavía culturalmente muy colonizados, lo único que miran, porque el Boris no es un apellido mapuche. Entonces, entre otros, no tienen una visión de país dentro de la región, sino que tienen una mirada de país como producto de esta gran cadena de la globalización y cómo entonces ¿qué están trayendo? No sé, autos de Rumania. Aquí llegan autos hechos en Rumania, que bajo la etiqueta Renault, que lo hacen en Rumania, que no los venden en Francia. Los autos que hace Renault en otros países, igual que Peugeot y otros, que los hacen en otras fábricas, no son los que se usan en Francia. Ellos utilizan su marca, su prestigio, entre comillas, y lo importan a países de lo que hemos llamado históricamente la periferia o tercer mundo. Es más, esos vehículos no pasan la La los exigencia. controles de seguridad, las exigencias de seguridad en los países de origen de esos vehículos. Y así suma y sigue. Entonces, este es un capitalismo que está organizado en torno a la maximización de, de la acumulación financiera. Y cuando Marx decía, y marxistas más contemporáneos y otros que han estudiado más el tema, que el capitalismo va a vivir en crisis. Claro, y no va a salir de su crisis. Y lamentablemente el socialismo mostró facetas similares, porque el proceso del capitalismo es la superproducción para el superconsumo. O sea, la gente se vuelve loca, lo que decía Verónica. La gente se vuelve loca por el consumo. Quiere ser feliz y el que no puede comprarse una casa en la playa se muere de pena o en el campo. Y si se compran en la playa, después están pensando en una en el campo. O sea, la gente vive el capitalismo neoliberal, y eso es lo pernicioso, logró ganarse la mente de la gente. Y allí es donde el proyecto, no el programa, el proyecto político-cultural de la izquierda debería luchar por retomar aspectos relativos a las comunidades, a lo colectivo, al vecindaje, al barrio, al consumo de productos locales, consumir lo que se produce localmente. No, a ver, si no hay paltas en esta época, no hay que comprar paltas que vengan de Perú, pues, o de Colombia. ¿Por qué tenemos que comer palta todo el año? O tomate todo el año. Pero la gente embobada quiere comer tomate y ponerle su palta y su tomate a los hot dogs y a los completos todos los días del año, aunque no se produzcan esos recursos y se tengan que importar, ¿verdad? Y no se consume localmente. Esas es parte de lo que el capitalismo neoliberal. Lo pongo en una muestra muy pequeña, pero que es muy concreta, muy tangible, de cómo ellos fueron ganando esta batalla cultural, esta batalla de, entre comillas, el sentido común. Entonces la gente quiere tener en su mesa lo que tiene en el verano, también lo quiere tener en el invierno. Oye, Carlos, que no se te ocurra plantear en un programa de izquierda que vaya a terminar con la importación de palta y de plátano y de tomate, porque no te van a votar, pero ni por casualidad. Ni, te- ni, Bueno, ni se te ocurra decir que vaya a terminar con las tarjetas de crédito. Oye, pero bueno, mira, ahí pero está No la es que derrota, ahí está nosotros la no, derrota, no, ahí está la no, derrota no. cultural, pues.
No, no, Nosotros no. no O somos sea, candidatos, así que no importa, podemos claro, no, decirlo no. por Yo creo, aquí. mira, lo primero que quiero despejar en el sentido, digamos, de ser transparente, digamos, con los supuestos enemigos o los adversarios, es que este documento del socialismo democrático, es cierto lo que dice Carlos, no propone proyecto, pero establece la necesidad de tener uno. Ojo, ¿no? Establece la necesidad y la O sea, un obligación buen diagnóstico. de tener proyecto. Y eso es importante. Lo que pasa es que su proyecto, las bases de su proyecto las están empezando a plantear, pues, ¿no? ¿No? Y uno empieza a sacar conclusiones. ¿M? Pero ellos establecen hoy día, a diferencia de los últimos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Ellos dicen, hoy día hay una crisis, y esta crisis deviene de las debilidades de la construcción, de la concertación, además, y esta crisis obliga a tener proyecto. Y esta crisis además obliga a definir lo que tiene que ser una transición. Ojo, una transición, ¿no? Que un poco lo que pasó, la debilidad de la primera convención constitucional cuando planteó ese programa, que todos lo votamos favorablemente, es que no aclaraba el tema de la transición. ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que buscaba esa constitución nueva? Buscaba más democracia, más participación, más sistema político, pero no decía en transición hacia dónde, en transición a qué. ¿No? Ah, en contra del neoliberalismo, ya, pero está bien, pero ¿qué es lo que significa eso? Entonces, el programa, mira, para decirlo una vez más, que lo hemos dicho en otras oportunidades, para que se aclare la diferencia entre programa y proyecto, acordémonos de la elección del año 1970, entre el programa de Tomic y el programa de Allende. ¿Cuál era la diferencia? Pocas, pocas las diferencias, pero la diferencia sustancial era el programa. Uno El era un proyecto. programa, No, perdón, el no, proyecto, en el proyecto, sí, claro. sí, perdón. En lo que había diferencia sustancial era en el proyecto. Uno era un proyecto de modernización capitalista y el otro era un proyecto socialista. Y eso Exacto. y ese es el tema hoy día, ¿no? Esa es la debilidad. Claro, nosotros tenemos programas, ¿no? Renacionalizar el cobre, aumentar los impuestos, ¿no? Tenemos debilidad en ese programa, no sabemos, no tenemos una política sobre la inmigración, por ejemplo. No tenemos una política sobre el tema de la seguridad, una política digamos, que toque las varias aristas del tema, no solamente la arista represiva, por así decirlo, pero no tenemos proyecto. Y lo interesante de este sector que hoy día se llama socialismo democrático es que dice que necesita un proyecto. Eso no más quiero decir. Y por lo tanto, y lo otro, yo creo que el tema nuestro es que hemos perdido no la batalla cultural, ¿ah? Sino que la batalla ideológica, que es lo primario, ¿no? Porque la ideología te va generando cultura, ¿no? Te va generando cultura, te va generando sentido común. Y ahí yo asumo la posición de Gramsci, ¿no? ¿Cuál es el sentido común hoy día en Chile? El sentido común de la clase dominante, po, ¿no? El sentido común es que, oye, hay que tener una casa en la playa, hay que tener bla, 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 hay que consumir 30 pares de zapatos al año porque no basta, etcétera. ¿Ya? Hay que ir a las liquidaciones porque, bueno, ahí la cosa es más barata. Ese sentido común es la ideología dominante. Y por eso que es complicado, po, es complicado darle, ¿no? Y además genera los tiempos, ¿no? No es una cosa de corto plazo, ¿no? Es una cuestión de más largo plazo, como lo ha demostrado la realidad. Compañeros, son las 9:30. Nos No sé llegó si la hora. nos llegó la hora, no la hora de terminar, nos va a llegar en algún momento la hora, no cabe duda. No, pero todavía no, todavía no. Tiene que pasar muchas cosas. El compañero Carlos Torres tiene que terminar su doctorado, tiene que irle bien, tiene que terminar el segundo Defender, doctorado, porque Carlos defenderlo, ya defender. defenderlo, ya está terminado. Ah, perfecto. No, está terminado, pero defender significa Mi terminarlo tesis. realmente. Bien, porque Carlos Torres, hay que decirlo con mucha honestidad, es un hombre no de un doctorado, es un hombre de dos doctorados. Así no se va con chica, ¿ah? No se va con Sencillo chica, como se ve, estudioso. eso. Y como ustedes lo ven ahí, fuerte, sonrosante, vital, ¿no? Y Como la vigoroso. compañera Verónica. Compañero, Buenas noches. llegamos Ha hasta sido un acá. gusto.
Muy buenas noches. Gracias a nuestro compañero detrás de las cámaras, Raúl Acevedo, por su participación técnica y también política, por supuesto. Verónica, un gran abrazo. Carlos, nos veremos en 15 días más Nos en un vemos en nuevo 15 días más. programa de Populares y Soberanas. Muy bien. Muy bien, muchas Buenas gracias, noches. nos vemos.